cuando quiero saber que le intereso. Saludos, Dios les bendiga, pues buenas noches, damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Bienvenidos a su programa titulado Oigo su voz en el silencio. Estamos en el programa número 5. Gracias al Señor por las personas que nos han acompañado durante estos primeros 5 programas y damos gracias al Señor por el buen resultado que hemos podido ver. Gracias por las personas que se han comunicado con nosotros. Gracias por mandarnos sus preguntas. Tenga por seguro que en su momento, lo más pronto posible, claro que los vamos a incluir. Durante esta semana me llegaron algunos casos que son difíciles y bueno, pues esperamos en Dios poder pronto abordar esos temas, como uno de ellos que me llegó la semana pasada, que dice: cometí un pecado muy grave y tengo vergüenza regresar a la iglesia y tengo vergüenza regresar a la presencia de Dios, pero siento esa necesidad. Otro de los casos también muy interesante dice: necesito su consejo porque creo que tengo el ministerio de levantar a los que el pastor tumba. ¿Cómo ve? Bueno, pues claro que lo vamos a ver también aquí. Y tenemos, bueno, pues más casos que poco a poco los estaremos viendo. Bueno, pues, ¿cómo fue su día? A lo mejor sí fue como el mío, un poquito correteado, ocupada todo el día. Sí, pero bueno, pues Dios ha sido bueno, pudimos ir a visitar a algunos miembros de la iglesia y bueno, pues como quiera sabemos que Dios está con nosotros y aunque cansados, ¿verdad que sí? Bueno, pues como cada viernes le invitamos a descansar, que nos demos este tiempo, usted y yo, donde podamos sentarnos, donde podamos disfrutar, escuchar el mensaje o el comentario de estos temas que nos están ocupando. Y bueno, pues vamos a ponernos en oración, vamos a pedirle a Dios que Él dirija nuestras vidas. El día de hoy vamos a estar contestando una pregunta. De veras que me dolió tanto escuchar a esta mamá, la angustia de su corazón. Imagínese, desde la primera vez que ella supo que su hijo intentó quitarse la vida, la segunda vez, y en estos días pasados fue la tercera ocasión. Y entonces el día de hoy estaremos viendo ese tema tan interesante y tan importante que debiéramos ocuparnos un poquito más, ¿sí? Muy bien, bueno, pues le invito a que suelte lo que esté haciendo, que se siente, si ya tiene ahí su tacita de café o de té. Y bueno, pues vamos a disfrutar esta hora. ¿Qué le parece? Cierre sus ojos y ore conmigo. Dios, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Te pedimos que tú nos envuelvas en tu presencia. Necesitamos la paz de Jesús en nuestra vida, Dios. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos dirija a toda verdad y a toda justicia. Yo quiero pedirte por cada una de las personas que ya están conectadas, mi Dios. Tú conoces su corazón, conoces sus preocupaciones, sus cargas, su necesidad, mi Dios. Te pido en el nombre de Jesús que a través de tu palabra lleves el consuelo, Señor, a cada vida, Dios. Tú que conoces, Señor, cada corazón, Dios. Envía tu palabra, Dios. Trae el consuelo de lo alto y que desde este momento, Señor, ellas puedan sentir tu paz, Señor, que tú puedes tomar el control de todas las cosas, Señor, cuando nos decidimos a dejar todo en tus manos, Señor. Te pido por cada persona que está sufriendo en su mente con este pensamiento de acabar con su vida, Señor mío. Te pido que tú trabajes en su corazón y pongas la perfecta paz de Jesús en cada vida, Dios. Te doy gracias por este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, bueno, pues gracias al Señor
por cada una de las personas que se están conectando. Muchas gracias. Claro que me motiva mucho. Me da mucha alegría saber que usted nos sigue, saber que está preguntando dónde puedo ver el siguiente programa, se me pasó uno, cómo le hago, lo estoy siguiendo. Hay personas que están anotando todo y bueno, pues qué bueno, porque el único objetivo de este programa es poder contestar algunas preguntas que no son tan fácil de contestar en un culto o en una escuela dominical, que no tan fácil las podemos compartir. Y claro que hay muchas más, sí, que claro que en su momento lo estaremos compartiendo. Bueno, pues quiero que leamos este salmo, el Salmo 23, es un salmo muy conocido, sí, que de seguro a lo mejor se lo sabe de memoria y dice, Jehová es mi pastor, Salmo de David. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Usted lo está repitiendo conmigo, ¿verdad? Bueno, esto es lo que dice el Salmo 23 y ponga atención en este verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sí? Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No estamos solos. Y quiero recordarle la pregunta que nos hicieron, el tema que nos ocupa el día de hoy. Y dice, caso 1, me siento muy angustiada porque en estos días mi hijo intentó quitarse la vida. Esta es ya la tercera ocasión que yo me doy cuenta. Otro caso número 2, una jovencita amiga de mi hija se suicidó y mi hija está muy afectada. Caso número 3, hay este antecedente en la familia, lo mencioné hace algunas semanas pasadas. Hay este antecedente en mi familia. ¿Qué hago? ¿Sí? Muy bien, lo estaremos contestando. Y el caso número 4 lo veremos casi al final. Bueno, pues el día de hoy yo quiero que hablemos acerca de mitos, realidades y verdades científicas en cuanto al tema del suicidio. En la Biblia encontramos algunos casos y uno es el de Judas. ¿Se acuerda? Después de que él había entregado al Señor Jesús, él sintió arrepentimiento y dio pruebas, ¿sí? Recuerda que él fue a devolver las monedas de plata que le habían dado, ¿sí? Él las fue a devolver, era una señal de arrepentimiento, de deshacer el mal que había cometido, pero vemos que en el caso de Judas, él fue y se ahorcó. También recordamos el caso de aquel carcelero de Filipos, ¿se acuerda? Bueno, pues él estaba a cargo de cuidar a los presos y como se habían caído los muros y los presos habían quedado libres, entonces esta persona sintió tanta preocupación de que claro que él tenía que responder por su vida y entonces él intentó quitarse la vida. Es entonces cuando Pablo le dice, ¿qué haces? ¿Sí? Y entonces le dijo, no te quites la vida, aquí estamos todos, ¿sí? Y Dios tocó el corazón de aquella persona y entonces le dice, ¿qué necesito para ser salvo?
Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Recuerdas esas escenas? Bueno, pues ahí vemos en la Biblia acerca del suicidio. Y bueno, pues las encuestas dicen que todas las personas, ¿sí? En algún momento de nuestra vida pensamos en el suicidio. Tal vez fue en la adolescencia, ¿verdad que sí? Que es cuando más se pudiera presentar, ¿sí? O en algún momento en la vida, a lo mejor nomás como un pensamiento que pasó y ya nunca se volvió a presentar, pero las estadísticas dicen que todos en algún momento hemos pensado en el suicidio. Las estadísticas también dicen, bueno, porque dicen, ¿quiénes se suicidan más? ¿Los hombres o las mujeres? En respuesta, los hombres. Hay más alto índice de hombres que se quitan la vida. ¿Y sabe qué dice esta encuesta? Que se suicidan más hombres, no porque no haya mujeres que lo intenten, sino porque los hombres usan métodos más definitivos. Nada más por eso es más alto el índice de suicidios en los hombres, porque usan métodos más definitivos. Las mujeres utilizan, no sé, una galleta salada, buscan otro tipo. La mujer piensa mucho en qué ropa me voy a poner, cómo me van a encontrar, qué van a pensar, cómo me voy a ver, hacer una carta, ¿sí? La mujer piensa mucho, recuerda que la mujer es emocional. Muy bien, bueno, pues esto es lo que nos dicen algunas encuestas, ¿sí? Ahorita vamos a ver mitos y realidades, verdades científicas acerca del suicidio. También vamos a ver qué dice la Biblia y cómo contestaremos a estas preguntas que nos están haciendo. Quiero que por un momento se ponga a pensar si usted conoce algún caso, alguna persona que se haya quitado la vida, a lo mejor familia, a lo mejor conocido, a lo mejor supo de alguien, ¿sí? Y también que se ponga en el lugar de esta mamá. ¿Qué sentiría usted si se entera que su hijo trató de quitarse la vida? Todas las personas, dice una realidad, que cuando alguien se quita la vida, deja en la familia y en los amigos hondas cicatrices emocionales y provoca sentimientos de soledad, de culpa y desorientación, ¿sí? Y entonces, bueno, por eso es tan importante que el día de hoy veamos este tema y voy a iniciar con lo que nos dicen estos mitos, ¿sí? Voy a estar poniendo aquí las diapositivas y la primera, bueno, pues está hablando mitos y verdades científicas, ¿sí? Y nos dice Milon Earth que la vida no es un problema por resolver, sino un milagro por descubrir y disfrutar. Muy bien, bueno, y la definición de mitos dice que los mitos son conceptos erróneos sin veracidad científica, basados en creencias y juicios de valor equivocados. Y vamos a ver una definición sobre el suicidio y dice que el suicidio es una de las principales causas de muerte en casi todos los países del mundo, pero sigue envuelto en falsedades, tanto para algunos profesionales de la salud como para la población en general, ¿sí? Y entonces, la falta de conocimiento de este tema nos hace cometer algunos errores, ¿sí? Y entonces, mientras no aprendamos de los errores cometidos, ¿sabe qué? Estamos expuestos a volver a cometerlos, ¿sí? Vamos a ver lo que dice el primer mito. Y dice, hablar y preguntar sobre el tema del suicidio puede inducirlo,
¿sí? Como diciendo, no hables del suicidio, no hables nada, ni preguntes, ni digas ni nada, porque si tú hablas de este tema, puedes estar provocando que alguien empiece a pensarlo. Eso es lo que dice el mito, ¿sí? Dijimos que el mito son creencias que no tienen veracidad. Ahora, ¿qué dice una verdad científica? En contra de lo que dice el mito. El mito dice que no hablemos ni preguntemos sobre el suicidio para no inducirlo. La verdad científica, aquí lo tengo en los contenidos, se los voy a leer, dice que es muy importante e imprescindible permitir la expresión de la idea suicida, ¿sí? Y también que escuchar disminuye el sentimiento de soledad y de desesperanza. Esto nos está diciendo que es necesario que provoquemos hablar del tema, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias negativas de creer este mito de que no es bueno hablar sobre el suicidio? Bueno, una consecuencia negativa es que no aliviaremos el sufrimiento de la persona. Otra consecuencia es que no valoramos adecuadamente el riesgo del suicidio y que podemos intervenir de un modo inadecuado o tarde, ¿sí? Y entonces nos está diciendo en esta realidad que es bueno que nosotros preguntemos, por ejemplo, a una persona, algún adolescente o alguna persona que tú estás viendo que está hundiéndose en un problema emocional, a poder hacer preguntas como ¿por qué tú crees que una persona se pueda suicidar? O ¿qué motivo te llevaría a ti a intentar suicidarte como lo intentó aquella persona? Y entonces la verdad científica nos está diciendo que cuando hablamos del tema, ¿sí? Vamos a ayudar a la persona a fugar o también que poder nosotros entender si realmente ella tiene un pensamiento de este tipo, ¿sí? Eso es lo que nos dice el primer mito, ¿sí? Hay personas que dicen así, no hables de eso, porque si ellos no están pensando, tú les estás dando un motivo. Y entonces es bueno que abordemos el tema, ¿sí? Haciendo preguntas de este tipo, ¿sí? Muy bien, vamos a ver otro mito, ¿sí? El número 2 nos dice, el suicidio es impulsivo, o sea, que se hace de forma arrebatada, en un momento. ¿Qué nos dice la verdad científica? Nos dice que el acto puede ser impulsivo, pero la idea suicida no lo es, ¿sí? El pensamiento no es impulsivo, ¿sí? El acto de suicidarse, sí, en un rato ya toma la decisión, pero la idea suicida no es inmediata, ya estaba en la mente. La verdad científica también nos dice que existen indicadores de riesgo que toda persona, antes de cometer el acto suicida, ¿sí? Dio señales de riesgo inminente. Y recuerdas aquellos casos y cuando empezamos a relacionarlos o a revisarlos decimos, sí, esta persona desde antes había dicho estas palabras. Desde antes vimos que se había alejado, desde antes vimos que estaba muy encerrada. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias negativas de este mito? De decir, el mito es impulsivo. Consecuencia, nos olvidamos del valor de los indicadores de riesgo y de las señales de riesgo inminente. Y entonces, cuando he platicado con personas que un pariente o alguien de la familia o conocido se suicidó y entonces dicen, sí, ya me acuerdo que desde antes él decía estas frases.
desde antes habíamos visto estas señales, siempre dan señales y entonces nosotros tenemos que revisar. ¿Sí? El mito está diciendo, no, es que pues no nos dimos cuenta, ¿no? Entonces, por eso no pudimos hacer nada porque nunca supimos. La verdad científica nos dice que siempre hay señales, ¿sí? Y también otra de las verdades científicas nos está diciendo que si es impulsivo el acto, o sea, en ese momento ya, o sea, fue y se ahorcó, tomó pastillas, se aventó al tren, no sé, ¿sí? Pero aunque fue a un acto impulsivo en ese momento, dice que el pensamiento suicida no. Quiere decir, y lo vimos en las encuestas, que cuando una persona logra su cometido de quitarse la vida, dice que mínimo lo ha intentado 2 o 3 ocasiones o más. Y entonces estamos viendo mitos y realidades. Vamos a ver el siguiente. Número 3 nos dice el mito, suicidarse es un acto de cobardía. ¿Cuál es la verdad científica? Nos dice que las personas que se suicidan se sienten sin esperanza y sufren muchísimo. ¿Cuál es la consecuencia negativa de creer este mito de que, no, pues es que son cobardes? Bueno, las consecuencias negativas es que valoraremos muy negativamente a las personas y nos olvidaremos de darle comprensión y ayuda. No aliviaremos el sufrimiento del paciente. Ojo, si tú crees este mito de que suicidarse es un acto de cobardía, ¿sabes qué? De esa manera no vamos a aliviar el sufrimiento del paciente. Y entonces hay personas que, como para hacerse a un lado su responsabilidad, dicen, no, es que suicidarse es de cobardes. Sí es cierto en cierto sentido, de que es un acto de cobardía, pero eso no nos quita nuestra responsabilidad de tratar de hacer algo. ¿Sí? La persona para cuando se suicida, para cuando hace esto, es porque lo ha intentado varias veces, ¿sí? Y porque no es algo que le nació en ese rato, sino que ya estuvo allí en la mente y entender. Sí, yo espero que muchos de los que nos están oyendo nunca hayan sufrido con este pensamiento permanente en su vida. En cuántas situaciones difíciles de repente pensamos que esta era la solución. Querer acabar con nuestra vida, decir o pensar que de esa manera se van a acabar nuestros problemas o que vamos a dejar de sufrir. Y entonces, mientras está este pensamiento en la mente, la persona está sufriendo mucho. Y entonces tenemos que poner en una balanza, ¿sí?, nuestra responsabilidad. Siguiente mito, ¿sí? Este mito nos dice, las personas que se suicidan quieren morir. La verdad científica dice que la mayoría de las personas suicidas tienen un sentimiento ambivalente respecto a la muerte, ¿sí? Verdad científica dice que todas las personas que se suicidan en realidad tienen varios pensamientos, si a eso se refiere como sentimiento ambivalente respecto a la muerte. No tienen una verdad acerca de la muerte, no tienen un concepto adecuado acerca de la muerte, ¿sí? Y entonces el mito dice, no, pues es que ya se quería morir, pues por eso se quitó la vida. En realidad, no, porque no tienen un pensamiento o una convicción real con respecto a la muerte. ¿Cuál es la consecuencia negativa de este mito? Bueno, pues que no vamos a realizar una adecuada prevención y tratamiento, ¿sí? Porque dijimos, no, bueno, pues es que
ya la persona se quería morir. ¿Qué le parece? Y entonces pongamos atención en cada uno de estos mitos. Vamos a ver el siguiente. Ve que están interesantes. Este siguiente mito nos dice que las personas que se suicidan son enfermos mentales. Y estaban enfermos de la mente, por eso. ¿Qué dice la verdad científica? Que los suicidas que el suicidio no es una enfermedad mental. Fíjese, pensamos que nada más los enfermos mentales, y no es así. La verdad científica también nos dice que el suicidio es una conducta multicausal. No hay un solo motivo. No podemos cuidar nada más a las personas con cierta enfermedad o por cierta situación en su vida. Nos dice que el suicidio es una conducta multicausal, ¿sí? Y otra verdad nos dice que puede ser una decisión moral tras una dolorosa y desesperanzada trayectoria en su vida, ¿sí? Esto sí es cierto, puede ser una decisión moral tras una dolorosa y desesperanzada trayectoria en su vida, ¿sí? Pero el mito nos estaba diciendo que las personas que se suicidan son enfermos mentales. ¿Cuál es la consecuencia negativa de este mito? Bueno, confundimos enfermedad mental con suicidio y suicidio con enfermedad mental. Y entonces, en la verdad científica nos dice que es una conducta multicasual, ¿sí? Y entonces, si así fuera, entonces nos dedicaríamos nada más a cuidar a las personas con enfermedades mentales. ¿Y cuántas personas nosotros las veíamos completamente bien? No parecía, no estaban en un tratamiento psiquiátrico y como quiera lograron su objetivo de quitarse la vida. Y entonces dice la verdad científica que la conducta o el pensamiento suicida es multicausal. Hay muchas causas que puede ser problemas económicos, perdieron una relación, ya sea las dejó el novio, se iban a casar y el novio no llegó, una enfermedad. Hay personas que cuando les dan el diagnóstico de una enfermedad terminal, ellos prefieren adelantar su proceso y se quitan la vida porque no sienten que no van a soportar pues todo el padecimiento o el tratamiento de una enfermedad. Cuando hay un divorcio, para vengarse de la familia. Entonces, el tema del suicidio nos está diciendo que es multicausal, que no es nada más el enfermo mental se suicida. ¿Cuántos enfermos mentales, cuántas personas con depresiones, con problemas emocionales fuertes y no han intentado quitarse la vida? Entonces, no podemos creer en este mito que nada más las personas con un problema emocional se quitan la vida, ¿sí? Muy bien, vamos a ver el siguiente mito. Y este nos dice que la conducta suicida se hereda. Qué interesante este mito y qué bueno que lo aborda aquí en los contenidos. Nos dice que el mito que la conducta suicida se hereda. ¿Qué nos dice la verdad científica? Nos dice que se hereda la predisposición a padecer ciertas enfermedades mentales, ¿sí? Esto es científico. También que los factores psicosociales y socioeducativos como dificultad, ojo, dificultad para afrontar problemas y el sentimiento de indefensión son muy importantes en la dinámica del suicidio, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias negativas de este mito? Bueno, pues fomenta actitudes pasivas en las instituciones sanitarias y en las personas más próximas al paciente.
¿sí? ¿Por qué? Porque estamos pensando, bueno, el mito nos dice que el suicidio se hereda y entonces pues ya qué hacemos si esa persona ya lo trae por herencia. En semanas pasadas vimos este caso, ¿se acuerda? De aquella mamá que dijo, bueno, yo estaba embarazada de mi hijo cuando encontré a mi hermano que se había ahorcado, ¿sí? Ella nunca se lo había comentado a su hijo, este niño creció y siempre había tenido esta tendencia o este pensamiento a quitarse la vida. Sí, en el antecedente de la familia recordamos este caso que el abuelo se había suicidado, que el papá de esta muchacha lo había intentado en varias ocasiones, ¿sí? Y que su hermano se había quitado la vida y este niño, ¿sí? Aunque él nunca había sabido, nunca le dijeron nada, su mamá estaba en el 8º mes de embarazo y cómo este muchacho traía ese pensamiento, ¿sí? Cuando hay que poner atención, ¿sí? Y sí es cierto que cuando nosotros hablamos de que abrimos la puerta, papá o mamá abre la puerta y damos permiso o damos autoridad a un pecado o a algo en nuestra vida, en este caso, el suicidio, ¿sí? Y entonces ese espíritu del suicidio entra a la casa, entra a la familia y toma posesión de los que viven en la casa, ¿sí? Y entonces ese espíritu de suicidio toma dominio sobre esa familia y las siguientes generaciones, ¿sí? En ese sentido, hablamos que nosotros podemos heredar algo más que la genética en nuestros hijos, ¿sí? Y que aquella persona que no echó fuera de su hogar, que nada más dejó de hacer lo malo, pero no echó fuera de su hogar, ese espíritu sigue tomando dominio, ¿sí? También dijimos que nosotros no vamos Dios no nos va a castigar a nosotros por los pecados de nuestros padres. Dios ya los juzgó a ellos por lo que hayan hecho, bueno o malo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo vimos en la semana pasada. Tenemos, número 1, que identificar cuál es la tendencia que trae nuestra familia, ¿sí? Si es en los divorcios, si es en los embarazos, si es en la pornografía, si es en la homosexualidad, en el lesbianismo, no sé, todas las áreas que puede haber. Y entonces dijimos, número 1, identifica qué es el antecedente que trae la familia. Número 2, identifica qué hay en ti. ¿Por qué? Porque si es cierto, viene ese espíritu que tomó dominio sobre la familia y viene y trata de influir y estos son 10 hijos. ¿Por qué en ninguno hace efecto más que en uno? ¿Por qué uno, la ovejita negra? ¿Por qué si este mismo espíritu tiene la tendencia o siente autoridad sobre todas las generaciones? Bueno, porque de los 10, le dio lugar, ¿sí? Recordamos el caso cuando iban a entregar a Jesús. ¿Usted se acuerda que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, me han pedido tu alma para zarandearte? Y entonces, claro que estaba escrito que uno lo iba a entregar, pero ese espíritu malo podía haber entrado en cualquiera de los 11, de los 12, ahí estaba, y entonces encontró lugar en Judas. Hubo una debilidad y ese espíritu entró en él y él fue y que lo entregó, pero no estaba escrito el nombre de Judas Iscariote. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dijimos identificar el antecedente, identificar esa área si está dentro de ti, en tu mente. Si en esa casilla de pecados, faltas y tentaciones está el suicidio, identificarlo en ti, ¿sí? Y entonces es bueno que conozcamos el antecedente, que reconozcas si está en ti. Y ojo, es un área que tú debes cuidar en tu vida.
Un ejemplo, hablamos acerca de la diabetes y de la obesidad. Si tú ya sabes que tienes esta tendencia a la obesidad, ¿sabes qué? No tienes una maldición que tienes que ser obeso, ¿sí? Pero si tú ya sabes que esta es el área, esta es la debilidad, es un área que tú debes cuidarte, ¿sí? No voy a comer pan, no voy a comer azúcar, ¿sí? Tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, ¿sí? Él ha roto la esclavitud con el pecado, pero tú debes cuidarte, ¿sí? De esa debilidad que hay en tu mente y en tu corazón, ¿sí? Y siempre estar alerta, ¿sí? Como en este caso, con el tema del suicidio, reconocer si en tu mente has guardado mucho este pensamiento, ¿sí? Entonces dijimos reconocer, 2, confesar. Tienes que presentarte delante de Dios y decirle, Señor, en mi mente o varias ocasiones esto ha atravesado en mi mente y he pensado en esto y en esto y en esto, ¿sí? Número 2, confesar, y número 3, hacer cambios, ¿sí? Tienes que empezar a ver, por ejemplo, si el área de debilidad es la pornografía, tienes que revisar qué es lo que tú específicamente en tu caso, qué cambios tú tienes que hacer para cuidar esta área en tu vida, ¿sí? De cualquiera, ¿sí? Estamos hablando, ¿sí? Que en el caso del suicidio tienes que reconocerlo, tienes que confesarlo y tienes que hacer cambios, ¿sí? Y la misma razón científica nos dice que no se hereda, ¿sí? Tú no lo traes en tus genes de que, me tengo que suicidar. No, es un espíritu, ¿sí? Que puede andar persiguiendo a la familia, pero si no hay debilidad en tu vida, no tiene por qué venir a atacarte, ¿sí? ¿Por qué? Porque al recibir a Jesús en nuestro corazón, se rompe toda maldición, todo antecedente, pero al conocer esa debilidad es un área que yo debo cuidar. Y entonces, ¿qué es lo que se hereda? ¿A qué se refieren? Bueno, a la falta de capacidad de afrontar las situaciones difíciles, ¿sí? Un ejemplo, si tuviste en tu mamá que cuando tenía un problema se iba al empeño, ella no te heredó la tarjeta de empeño, pero ahora cuando tú tienes problemas, ¿a dónde corres? Al empeño. Entonces nuestros padres nos enseñan la forma en que ellos afrontaron los problemas emocionales. Y entonces, en ese sentido, sí enseñamos a nuestros hijos, ¿sí? La forma de adaptarnos o de enfrentar las situaciones difíciles. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar nuestro canto y ahorita regresamos. Y bueno, pues un saludo a todas las personas que nos están viendo. Vamos a escuchar nuestro canto. Siento su mano en mi hombro cuando quiero saber que le intereso. Siento su mano en mi hombro diciéndome que él siempre está ahí. Oigo su voz en el silencio que se oye muy clara en mi ser. Oigo su voz en el silencio diciéndome que él siempre está ahí. Entonces no hay por qué sufrir cuando las cosas no van bien, porque no más al poner mi confianza en él siempre
bien, bueno, pues ya regresamos. Un saludo a nuestra hermana Blanca, a Jessie, hermana Oli, el pastor Martín Oviedo, la hermana Eustolia. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues estamos viendo este tema acerca del suicidio y estamos viendo algunos mitos y realidades. Veamos el siguiente mito. Dice el mito: las personas que hablan sobre el suicidio no lo llevan a cabo, ¿sí? Decimos, no, está chantajeando, nada más si lo está diciendo muchas veces y no lo hace, es porque no lo va a llevar a cabo. En realidad no se va a matar, no le hagas caso, son puras palabras. Es lo que dice el mito, que las personas que hablan sobre el suicidio en realidad no lo llevan a cabo. Como que cada rato están diciendo, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. ¿Qué dice la verdad científica? Dice que un alto porcentaje de las personas que se suicidan habían hablado previamente de ello, ¿sí? Y entonces, hasta después empezamos a reflexionar y a decir, sí es cierto, ya lo había comentado, pero no le hicimos caso, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias negativas del mito? Dice que no prestamos atención adecuada, minimizando las ideas suicidas. Valoramos las señales como chantajes o manipulaciones. ¿Qué le parece? ¿Sí? Y entonces nos está diciendo en esta... Perdón, me brinqué. Sí, que las personas que lo dicen mucho en realidad no lo querían, no lo llevan a cabo, ¿sí? Y entonces tenemos que poner atención en muchas señales, no nada más en una, pero este mito nos dice, y verdad que sí, pensamos, no, es que así dice, pero ni crean, no lo va a hacer, o si lo dice mucho es porque no lo va a hacer. Y entonces la verdad científica nos dice que en realidad muchos de los casos de las personas que sí lo lograron ya antes lo habían mencionado. Muy bien, vamos con el siguiente mito. Y nos dice que las personas tras un intento de suicida no mueren, no deseaban morir, porque si no lo hubieran conseguido. ¿Sí? Como diciendo, no le hagas caso. Si de verdad se quisiera morir, lo hubiera logrado. No le hagas caso si nada más intentó suicidarse. En verdad no se quiere morir. Hubiera usado algo definitivo. Eso es lo que nos dice el mito, ¿verdad? Y la verdad científica dice que los hay que realmente desean morir, pero no saben cómo hacerlo o son salvados en el último momento. ¿Sí? Entonces la verdad científica nos está diciendo que realmente hay personas que sí querían morir, ¿sí? Pero hay otras que no saben cómo hacerlo o que son salvadas en el último momento, ¿sí? ¿Cuántos casos hemos conocido, sí, que tomaron pastillas y las alcanzaron a llevar al doctor? Que estaban intentando colgarse y en el último momento alguien llegó a romper la soga, ¿sí? Y entonces el mito, mire lo que nos está diciendo, que no les hagamos caso porque si de verdad se quisieran morir, pues lo hubieran conseguido. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de este mito? Bueno, pues provoca un rechazo y una falta de atención al tratamiento. Muy bien, siguiente mito. Dice, solamente las personas que tienen problemas graves se suicidan, ¿sí? Como minimizando. Estamos hablando lo que dice el mito. Dice que solamente las personas que tienen problemas graves se suicidan. ¿Qué nos dice la verdad científica? Recordamos que el suicidio es multicausal. No hay un solo motivo. Y también que la idea suicida puede aparecer en cualquier persona. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de este mito? Bueno, pues no valoramos el dolor y el sufrimiento de la persona. Y entonces pensamos, bueno, esa persona en realidad no se quería quitar la vida, ¿sí? O pensar
que lo que nos dice en este mito, que solamente las personas con problemas graves se suicidan, ¿sí? Y entonces no es cierto. ¿Por qué? Porque hay muchos casos en donde nada más estamos cuidando a ciertas personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pensamos que un niño de primaria se pudiera quitar la vida, ¿sí? Hasta después supimos que ese niño había escuchado que sus padres se iban a divorciar. Ojo, solo había escuchado que sus padres se querían divorciar y este niño fue y se quitó la vida, un niño de 5º grado de primaria. ¿Sabe qué? En realidad los padres ni se iban a divorciar, fue un pleito que tuvieron, pero en realidad nosotros no valoramos o no nos fijamos hasta dónde puede hacer daño en la gente que nos rodea y por eso nosotros no podemos minimizar a nuestros niños o nuestros adolescentes de que, ay, no le pasa nada. ¿Sí? Y entonces este mito dice que nada más las personas con problemas muy grandes, ¿sí? Nada más las personas que tienen problemas muy, muy graves van a intentar suicidarse y bueno, la verdad científica dice que no, que puede aparecer en cualquier persona, niño, adolescente, mujer, hombre, ¿sí? Hay veces que hay motivos aparentes y hay veces que no hay un motivo aparente. Otra verdad científica nos dice que solamente las personas que tienen problemas graves se suicidan. Muy bien, vamos al siguiente. Dice el mito, la mejora en la depresión mayor o la depresión grave disminuirá el riesgo del suicidio, ¿sí? La persona tiene depresión, pero si la depresión está mejorando, no, ya no hay riesgo de suicidio. ¿Qué nos dice la verdad científica? Dice que la mejoría en el estado de ánimo puede ir acompañada de una mayor capacidad de planificación y una recuperación del estado motor, facilitando la conducta suicida, y que la toma de la decisión puede resultar un alivio al paciente. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, que podría suicidarse el paciente, ¿sí? Y entonces, mire que tenemos que entender que decimos, si se suicidó es porque tenía una enfermedad mental. No siempre. Ahora, decimos, la persona ha mejorado, ¿sí? Y entonces debemos tener cuidado porque decimos, no, si ella ya está mejorando de su depresión emocional, de la depresión grave, por ejemplo, ya no hay riesgo. Al contrario. ¿Sabe por qué? Porque las personas que ya en una vez lo intentaron y fue fallido, se reventó la cuerda, las pastillas nada más les provocó diarrea, una intoxicación, aquella arma no funcionó. ¿Sabe qué? Que mejoran su técnica para la siguiente ocasión. Cuidan los detalles, revisan la hora, ponen más atención en los detalles que en la otra ocasión no funcionó y cada vez van mejorando todo el ambiente o todo lo que tiene que ver para lograr su cometido. Y entonces no podemos, sí es cierto que cuando mejora la atención emocional, claro que va a disminuir, pero tenemos que poner atención, ¿sí? Y no confiarnos, no hay que dejar sola a la persona después de que lo ha intentado una o varias veces, ¿sí? Y entonces, es bueno atender a la persona, pero como ya está bien, como ya todos dijeron, ya está bien, ya la dejan sola, ya nadie la atiende, ya no saben si está tomando su medicamento y todo, aquella persona como ya se siente bien, está más fuerte y todo, trata de mejorar su técnica. Entonces, esto es lo que nos dice la verdad científica. Muy bien, vamos con el último. Muy bien, vamos con las conclusiones
que nos estuvieron hablando sobre estos mitos. Dice, número 1, que siempre hay que tomar en serio cualquier amenaza o intento de suicidio. ¿Sí? Hay que revisar la cuestión emocional, hacer más preguntas para conocer qué es lo que nuestra familia está pensando sobre este tema. ¿Sí? Otra conclusión, que es muy importante facilitar al paciente la expresión de sus sentimientos. No decir no quiero saber, no me platiques, sino al contrario, facilitar la expresión de sus sentimientos, ¿sí? Por algo está sintiendo aquello. Otro, un alto porcentaje de suicidas se debaten entre querer morir y querer vivir y querer morir. Por eso están sufriendo, porque quieren vivir, ¿sí? Y entonces se están debatiendo en querer vivir y querer morir. Y otra, que el suicidio puede prevenirse. ¿Ve? En conclusiones, el suicidio puede prevenirse. Y hay un proverbio sueco que dice, una alegría compartida se transforma en doble alegría. Una pena compartida se transforma en media pena. ¿Sí? Muy bien, bueno, pues el día de hoy vimos mitos y realidades científicas acerca del suicidio. Muy bien, ¿qué le contestaríamos a esta mamá? Mire, hay un hombre, ¿sí? Que cuando él estaba muy grave, me invitaron que fuera a hablar con él. Y entonces dijo este señor, dijo, ¿sabe qué? Que yo fui ciclista y sabía que tenía que esforzarme y correr y me iba a cansar y todo, pero había una trayectoria y al llegar a la meta yo ya iba a descansar. Y entonces dijo, ¿por qué ya crié a mis hijos? ¿Por qué no me muero? ¿Por qué no me muero? Si ya llegué, ya acabé mi carrera, ya. A este hombre, bueno, pues había sufrido la amputación de una pierna, de las dos piernas, ¿sí? Y entonces este hombre era un ateo. Y entonces le dije, bueno, hay familia, por ejemplo, hay mujeres que tienen sus hijos chicos y que no quieren morir y suplican y como quiera mueren. Hay personas que han intentado suicidarse una y otra vez, ¿has sabido de estos casos? Y no mueren. Intentan suicidarse y no mueren. Y entonces le dije, ¿por qué? ¿Por qué cree? Porque no está en nuestra disposición la vida y la muerte. No depende de nosotros. La vida no nos la hicimos nosotros mismos. Alguien sopló en nuestra vida aliento de vida y Él es el que sabe cuándo esa vida va a terminar. Y entonces nosotros tenemos que entender, ¿sí? Hay un mandamiento que viene en el libro de Éxodo, ¿sí? Que dice, no matarás, ¿sí? Y entonces eso se refiere incluso a tu propia vida, ¿sí? No matarás, ¿sí? Y entonces, cuando una persona, cuando un joven, ¿sí? ha tenido este pensamiento, ha sido por temor o por vergüenza. Hay algo, siente que se cierran las puertas, ¿sí? Que no hay otra salida. Y mire, el caso número 4 dice, últimamente me he sentido muy sola. Mis hijos no me quieren, no les importo. He pensado muchas veces en el suicidio, lo he planeado todo. Esta es una persona mayor de edad, ¿sí? Que ha tenido muchos problemas con sus hijos, problemas emocionales, y ¿sabe qué? Ella tenía todo planeado, la forma de quitarse la vida, en qué momento, la carta, tenía planeado todos los más mínimos detalles. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Bueno, que sí es cierto que puede haber problemas que nos sobrepasan, ¿sí? Y el día de hoy hemos hablado
que tenemos que aprender cuáles son lo que dicen las estadísticas, cuáles son las verdades científicas, porque tal vez esté en tus manos guardar la vida de una persona. Alguien a tu alrededor tal vez está pensando en quitarse la vida el día de hoy o en estos días. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que poner más atención a los indicadores de las personas que nos están rodeando y no solamente cuidar cierta área. Quiero decirle a esa persona que está pensando que la vida no vale, que sus hijos no la quieren, que nada ha valido la pena y hasta piensa que de esta forma les va a dar una lección a sus hijos. Déjame decirte que no es así. No les vas a dar ninguna lección y que lo único que tus hijos van a aprender es que tu forma de darle salida a un problema fue ese. Les vas a dejar un antecedente de que así se solucionan las cosas, ¿verdad que no queremos eso? Y entonces no hay un problema tan grande que Dios no pueda resolver, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de no dejar solo a la persona. Si ya sabes de alguien que tiene pensamientos, no que lo ha intentado, ¿sí? Cuanto más ya lo ha intentado, no dejarlo solo, ¿sí? Buscar ayuda en lo físico, ¿sí? Buscar el descanso de esa persona, por ejemplo, de seguro últimamente no ha podido dormir bien, no está comiendo bien, se está aislando, revisa qué es lo que hace, qué es lo que está buscando en el celular, qué información, búscale ayuda emocional donde él pueda fugar, él o ella puedan fugar lo que están pensando y lo que están sintiendo, ¿sí? Emocionalmente. Esto lo puedes hacer tú a través de preguntas abiertas, ¿sí? Y otra muy importante, busca ayuda espiritual. Desde que tú ores por tu hijo, tú vas a estar cubriendo. Hay muchas cosas que nuestras palabras ya no le llegan a nuestros hijos, pero nuestra oración sí. La oración puede mucho, puede llegar a ese momento, a esa intención y que Dios guarde la vida de tu hijo, de tu esposa, de tu esposo, de aquellas personas que están pasando una situación difícil. Esto se puede lograr a través de la oración. Y si hay un antecedente, en el nombre de Jesús, tú puedes orar por tu hijo, ¿sí? Reprender aquello, ¿sí? Y entonces hay un canto muy especial que dice que no hay un problema tan grande que Dios no resuelva. Si en tu vida tú has pensado en alguna ocasión que esta es la salida, déjame decirte que no, que hay una eternidad, que aquí todos los problemas económicos se pueden resolver, que las cosas van y vienen, que tu vida no puede depender de una relación, si terminaste con tu novio, si te divorciaste, si tus hijos están pasando una situación. Tu salida no es el suicidio, no es pensar acabar con tu vida porque ¿sabes qué? Vas a dejar un problema mucho más grande y aparte que hay una eternidad, ¿sí? Y entonces, imagínate, si la Biblia dice no matarás, si Él ha destinado un tiempo para tu vida, tiene un tiempo, un día y una hora cuando va a terminar tu vida, cuando Dios haya determinado, cuando tú hayas acabado tu tarea aquí. Y entonces el día de hoy tenemos que aprender a refugiarnos en su presencia, a echar toda nuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar por nuestra familia, vamos a orar por aquellas personas que nos están escuchando, que tienen este pensamiento en su mente. Yo quiero invitarte que si tú necesitas hablar con alguien y si de alguna manera yo te puedo ayudar, te pongas en contacto conmigo, pero el día de hoy vamos a orar. Quita ese pensamiento de tu mente. Sí, de seguro hay una solución para salir adelante. Tu vida no puede depender de la opinión que los demás tengan de ti.
¿sí? Tu vida no puede depender de una persona, de una actitud. Tú tienes una tarea y tu tarea es cumplir esa misión. ¿Verdad que sí? Muy bien, cierra tus ojos. Dice en el Salmo 23 que leímos al principio, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Dios, queremos darte gracias, Señor. El día de hoy hemos aprendido, Dios, acerca de este tema. Señor bendito, si hay alguna persona que en este momento nos está escuchando y ha atravesado este pensamiento en su mente y en su corazón, y si hay alguna que ya tiene todo planeado, Dios, que lo hace por venganza, por miedo, por vergüenza, te pido en el nombre de Jesús que llegues hasta su corazón, que hables a su vida, que le hables y le digas cuánto vale ella delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Señor. Amén. Muy bien, bueno, pues esto ha sido el programa de nuestro día de hoy. Pues hora de descansar. Bueno, pues vamos a echar todas nuestras cargas en la presencia del Señor. La próxima semana estaremos, bueno, pues estoy entre estos dos temas. Esta persona que dice cometí un pecado tan grave y no puedo acercarme a Dios y no puedo acercarme a la iglesia. Y esta otra que dice tengo el ministerio de levantar a los que el pastor tumba. ¿Qué le parece? Muy bien, bueno, pues Dios les bendiga y nos esperamos o nos vemos la próxima semana. Nos vamos a despedir con la introducción de nuestro programa. Dios les bendiga.